En el proceso de copiado, el trabajo de los shoferim, existen 134 modificaciones. Nosotros queremos ahora solamente adelantarle uno de esas enmiendas que se hicieron. Y está en el Salmo 110. En el Salmo 110, en el versículo 1, dice, en el texto masorético, Salmo de David, oráculo de Yahvé a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero lo que nos interesa aquí es la primera parte del versículo, oráculo de Yahvé a mi Adonai, o oráculo de Yahvé a mi Señor, porque Adonai quiere decir Señor. Esta es la pregunta que el Señor Jesús les hizo a los fariseos y a los sacerdotes y a los escribas y a todos los dirigentes de Israel. ¿De quién es hijo el Cristo o el Mesías? ¿De quién es hijo? Estoy en Mateo 22, 41 al 46. Reunidos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dicen, de David. Les dice, pues como David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni desde aquel día se atrevió ninguno a preguntarle más. ¿Por qué? Porque ellos creían que el Cristo era hijo de David, que era una especie de libertador, así como Moisés, bueno, era descendiente de Leví. Creo que Moisés era nieto de Leví o algo de eso, ¿no? Pasaron 3 o 4 generaciones. Bueno, total, es que el Mesías, el Cristo, es hijo de Dios. Entonces, cuando él dijo que era hijo de Dios, cuando él habló y testificó de esto, pues dijeron, esta es la blasfemia, ¿qué más tenemos que oír? Y fue declarado reo de muerte porque se había hecho hijo de Dios y se había hecho igual a Dios. Entonces, esto es simplemente todo el problema que hubo allí, bueno, resumido, que no guardaba el sábado, que hacía trabajos en sábados sanando a la gente, pero principalmente era este el asunto, que se había hecho como Dios. Ahora, vamos a ver un poco esta parte de aquí del Salmo en el canon de Esdras, y vamos a ver cómo pudo haber sido de alguna manera contaminado. Dice, oráculo de Adonai a mi Adonai, o palabra de Adonai a mi Adonai. Ellos cambiaron Adonai por Yahvé. O es posible que hayan cambiado Yahvé, el segundo, por Adonai. También esto es posible. Pero como quiera que sea, el oráculo o la palabra de Dios en el Salmo 110 dice, oráculo de Adonai a mi Adonai, o oráculo de Yahvé a mi Yahvé. Y esto es comprobable por el versículo número 5 del mismo Salmo, que dice, aquí en el 1 dice, siéntate a mi diestra, y entonces en el 5 dice, Yahvé o Adonai está a tu diestra. Cuando habla del Mesías, Dios le habla al Mesías y entonces le dice, Yahvé o Adonai está a tu diestra. Entonces esto lo que nos presenta es un hecho maravilloso. ¿Cuál es? Pues que Jesús es Dios y tiene la misma esencia. Esto no tiene mucho de diferencia cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. De manera que este cambio que hicieron, lo hicieron en repetidas oportunidades porque ellos no podían soportar
Y aquí viene el asunto que nos da una pista muy buena para identificar dónde, en qué otra parte se han venido cometiendo estos errores que son tan obvios y latentes como en el Salmo 110, versículo 1 y Salmo 110, versículo 5, tenían una antipatía tremenda hacia el Dios plural, hacia Elohim, porque Elohim es plural. Y entonces no se trata que son tres dioses, se trata que es un solo Dios que tiene una manifestación plural, pero es un solo Dios. Como ellos no podían entender esto, cómo Dios podía ser al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces rechazaron y consecuentemente fueron modificando aquí y allá muchas partes del texto hebreo del Viejo Pacto. Y este es tan solo un ejemplo de los que seguiremos nosotros identificando y presentándolos en este foro bíblico.